escuchan bien? ¿O se corta? Bien, cambié de lugar, me puse posible del router, así que esperemos que eso nos ayude. Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Vamos a leer allí. Capítulo 12, verso primero, vamos a leer hasta el verso. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que hecha. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí. Con la ayuda del Señor vamos a considerar algunas lecciones de este pasaje, de esto que relata Juan, cuando en Betania nos describe lo que fue aquella cena. En primer lugar, vamos a ubicar el lugar. El lugar es Betania, pero la casa no es la casa de Marta, Lázaro y María. Cuando nosotros miramos la Escritura vemos que Jesús pasa por Betania, que era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, pero él siempre se alojaba, mejor dicho, en la casa de Lázaro y María. En este caso no es así. Este relato, según los evangelios, cuando compaginamos Marcos y Marcos, si ustedes miran ahí en su Biblia, los pasajes paralelos, Mateo y Marcos dice que era en Betania, pero en casa de un tal Simón el leproso. Era otra casa. Es interesante esto, porque con la ayuda del Señor esta noche quisiera que podamos describir algunos nombres de los que están allí en aquella cena, en aquel lugar. En primer lugar, como decíamos, el dueño de la casa era un tal Simón, Simón el leproso. No es que estaba leproso, él había sido leproso, y no hay duda que había sido sanado de su lepra. Estaba Lázaro, dice él, que había estado muerto. Estaba Marta, estaba María, estaba Judas, que son los que puntualmente remarca, y también estaban los demás discípulos junto con Jesús sentados a la mesa. Entonces ubicamos primero el lugar, la casa de Simón, el leproso, donde estaban aquella noche. Dice el verso 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien habían resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua, es decir, una semana antes de lo que sería la crucifixión del Señor, ocurre este evento, este hecho. Llegan a Betania y van a esa casa, la casa de Simón el leproso, y dice el verso 12, le dice una cena, una comida como tantas veces se ha comido en casa de Marta, María y Lázaro. Y allí estaban. El pasaje va a relatar algunos personajes que quisiera compartir esta noche. En primer lugar, el dueño de la casa era Simón, y Simón había sido leproso. Ahora uno puede ver la escena allí, ¿no? La mesa, está Jesús, está Simón el leproso, pero también está Lázaro, el que había estado muerto. Dos personas que nos dejan una gran lección en sus propias vidas, los hechos que habían ocurrido con ellos. ¿Por qué? Porque Simón era un hombre que era leproso. La lepra en el tiempo, como todos sabemos y hemos escuchado, tanto no tenía manera de curarse. La lepra era algo que iba descomponiendo el cuerpo, carcomiendo la carne. El cuerpo iba llegando a ser... Era algo terrible llegar a tener... Bueno, en la mesa con Jesús había un hombre que había sido leproso, pero ahora estaba con Jesús. Porque es interesante notar este dato para ubicarnos en la mesa, en el contexto, y dejar que la palabra de Dios nos hable. Porque uno puede ver sentado a la mesa a Jesús con un ex leproso y un ex muerto. Y uno puede ver allí lo que
la mesa simboliza, ¿no? La mesa simboliza comunión. Ustedes hace unos minutos terminan de realizar la cena del Señor. Sí se sentaron a la mesa y con Él estaba cada primer día de la semana cuando celebramos la cena del Señor. La mesa tiene un simbolismo que es comunión, donde el Señor se va a comer con cada uno de nosotros. Ahora, uno puede ver que la comunión que Jesús tenía era con un hombre que tenía lepra. Había sido leproso, pero ya no lo era. La comunión del Señor Jesucristo con hombres y mujeres aquí en la tierra son con personas pecadoras que habían sido perdonados, que habían sido salvados. No se sentaba a comer con un leproso en el sentido literal, ¿no? La lepra espiritual, invitarnos a la mesa. La lepra es un simbolismo de pecado. Pero Jesús había hecho algo por ese leproso. Jesús lo había sanado y Jesús lo había sentado a la mesa y estaban sentados a la mesa en comunión con Jesús. También estaba Lázaro y el texto dice el que había estado muerto. Y esta es esto del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ahí a la mesa había un hombre muerto. Y uno se da cuenta que en la mesa del Señor, cuando Jesús se sienta a la mesa, es con aquello que antes habíamos estado muertos. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así lo dice la Biblia, ¿no? El capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces así está el cuadro descrito. Está Jesús, Simón, el que era leproso, está Lázaro, el que había sido muerto. Pero Simón ya no tenía lepra, y ahora estaba sentado con Jesús. Y ahí estaban, en esa mesa. Y uno sigue mirando el pasaje y sigue mirando la escena, ¿no? Lo que la Biblia nos va relatando. Y entonces dice la Biblia allí en el versículo número 2, y le hicieron allí una cena. María, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Hicieron una cena y aparece Marta, el personaje. Y la Biblia dice que Marta servía. Marta. Siempre cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y conocemos algo de la Escritura, nos vamos a dar cuenta de la diferencia que había entre Marta y María, ¿no? Marta era mucho más activa que María, evidentemente. En Lucas capítulo 10 nosotros recordamos y miramos aquel momento cuando Jesús está en una cena y Marta servía, y de pronto Marta le dice al Señor, ¿por qué no le dice a María que le ayude a servir? Porque evidentemente María no estaba sirviendo con ella. La Biblia dice que en ese momento María estaba en la palabra. Y entonces Marta le dice al Señor, Señor, ¿por qué no le dice a mi hermana que me ayude a servir? No me deje servir sola. Entonces Jesús en ese momento le dice algo. Le dice, ay, Marta, 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 afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una sola cosa necesaria. María ha elegido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra de Dios. No hay duda que uno va aprendiendo y va aprendiendo lo que se llama un equilibrio, ¿no? Ese no era el momento de servir, aunque ella iba a servir al Señor, y hay que servir al Señor. Pero hay momentos en el cual hay que parar para sentarse a los pies de Jesús para algo muy importante, oír la palabra de Jesús, escuchar a Jesús. En ese momento Jesús estaba hablando, estaba enseñando. En ese momento no era momento de servir, era momento de escuchar. Ahora, que Jesús no estaba hablando, sino que Jesús estaba sentado con los demás. Entonces dice la Biblia que ahí Marta serve del Señor. Pero uno puede ver allí ese énfasis, ese deseo, anhelo de que lo que era Marta como servidora, ¿no? Siervo y sierva del Señor. Marta servía. Marta servía. Qué privilegio que es el servicio. Qué privilegio que es poder servir al Señor, tener conciencia a quién estamos sirviendo. No duda que beneficiaban mucho del servicio de Marta. Jesús y los que estaban a la mesa. Hasta Judas se beneficia del servicio de Marta. Pero qué importante es tener conciencia qué es servir y a quién servimos. Servir al Señor. Qué grande privilegio es este. Marta era así. Y así nos deja una gran lección, la escena de una mujer que se movía, estaba sirviendo y estaba sirviendo al Señor. Ahora uno puede ver así cómo Marta se movía. ¿Qué era lo que movía el corazón de Marta?
este acto de servicio. Porque a veces uno puede servir al Señor, pero a veces puede llegar a hacerlo por compromiso. Tal vez le dicen, ¿podés hacer este trabajo? Y aceptamos. Pero de pronto no sale del corazón, de estar ahí en comunión con el Señor, del corazón de uno para poder hacer un servicio y un trabajo, ¿no? Lo que Marta hacía y lo que Marta estaba haciendo era algo que salía de su corazón. ¿Qué era lo que movía a Marta? Y bueno, esto es lo que quisiera compartir, centrarme un poquitito en esto, tanto de Marta como de María. ¿Qué era lo que movió a Marta, lo que movía a Marta a hacer este servicio? ¿Y qué es lo que a mí me puede mover a servir al Señor? Y que no es una carga, un peso. ¿Y qué es lo que hizo? Y seguimos leyendo, dice Juan capítulo 12, San Juan, número 12, dice verso 3, con 2 dice, y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, y ungió los pies del Señor, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Ahora aparece María en escena, y María aparece con un frasco de perfume. Dice que era un frasco de perfume de nardo puro. Lo que María tenía en manos era algo muy caro, carísimo era. Y más personas de pronto que por ahí no tenían mucho poder adquisitivo. Tal vez sí, la Biblia no dice si tenían mucho dinero Marta, María y Lázaro, pero lo que María aparece con sus manos, entre sus manos es un frasco de perfume de nardo fino. Mucho valor. El perfume en sí, que es un perfume que estaba hecho de una planta que crece, no cerca de Jerusalén ni de la Palestina, según dicen los que estaban en las montañas del Himalaya. Había que subir muy, pero muy, muy alto para alcanzar el elemento con el cual iban a hacer el perfume de nardo puro. Era un perfume carísimo, era un perfume que duraba en el tiempo muchísimo tiempo. Ahí está María con ese perfume tan caro, pero tan caro, que el mismo texto y el pasaje nos va a decir que Judas, el otro personaje que vamos a considerar probablemente, ya había calculado cuánto valía, 300 denarios. 300 denarios era el salario completo, un año de un obrero. Es decir que para comprar ese perfume alguien tenía que trabajar un año completo sin gastar nada de ese salario, para poder tener ese perfume. Era algo muy caro, en el cual estaba el contenido, también era caro. Vino que estaba hecho de un material especial. Es decir, lo que María tenía entre sus manos es algo de mucho valor, de mucho precio, por eso el texto dice de mucho precio. Pero María, ¿qué va a hacer? María va a tomar el frasco, va a romper el frasco y va a ungir al Señor. No va a escatimar. María no va a mirar mucho o gasto poco. María va a dejar un poquito y le doy un poquitito. Le doy una parte nada más. No, María rompe. Todo ese tanto valor que tenía en sus manos, lo derrama sobre el Señor. Ahora, nosotros miramos acá un acto y uno puede definir esto como un maravilloso acto de adoración, porque luego derrama el perfume, y ella con sus cabellos enjuga sus pies. Y nos hace recordar, recuerdan capítulo 7 de Lucas, allí hay una escena similar, pero es otra la mujer que hace esto, es una mujer, Lucas capítulo número 7, cuando Jesús es invitado a la casa de un tal Simón, aparece una mujer pecadora, recuerdan el pasaje, entra sin permiso, rompe el frasco de perfume, comienza a llorar, enjuaga, con sus lágrimas lavaba los pies, se enjuagaba con sus cabellos. Ahora ahí está María, haciendo la misma escena. Y uno puede ver allí lo que es una maravillosa escena de adoración, de estar a los pies del Señor y dar todo, sin escatimar nada, todo, 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 todo. Una entrega total, lo que diríamos una consagración 100%. Porque lo que uno puede mirar, uno puede valorar en dinero el perfume, pero el Señor valora no en dinero, porque el Señor mira el corazón y puede valorar mucho más aquello que sale del corazón. Y no hay duda que lo que María estaba haciendo tenía un valor en dinero, pero tenía un valor impresionante en los ojos del Señor.
Ahora, ¿qué fue lo que María? Por eso le decía que vamos a centrarnos un poquitito ahí en esa escena, porque hay que retroceder, leer a Dios es importante, y siempre es bueno leer el contexto, volver a leer. ¿Recuerdan en el capítulo 11, ¿sí? Evangelio de Juan? Está el conocido relato cuando Jesús va a resucitar. Y dice la Biblia así, se los voy a leer, Juan capítulo 11. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando le oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a ella, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron a María que se había levantado de mesa y había salido, siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado ahí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Uno de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos también que Lázaro no muera? Verso 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿y es de ella? ¿Por qué es de 4 días? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Un texto que conocemos de memoria y lo sabemos muchísimo aquellos que leemos la palabra de Dios. Cuando Jesús está frente al sepulcro y él le va a decir que quiten la piedra, Marta abre su boca y Marta le dice, Señor, es de 4 días. Hace 4 días que ya murió. El cuerpo está descompuesto, ya está putrefacto, está largando olor. El cuerpo humano se descompone después de la muerte. Después del 3er día ya comienza en un estado de composición total. Y entonces Marta le dice, Señor, y es de larga olor, ya hace de 4 días. Ya no hacer, le dice, ¿no? Es lo que está diciendo. No hay nada que hacer. Entonces así Jesús le va a decir algo. No te he dicho que si crees verás la gloria. ¿Y saben lo que pasó ese día? Y ustedes dirán, sí, resucitó a Lázaro. No, ¿saben lo que pasó? Marta y María ese día vieron la gloria de Dios. Marta y María ese día vieron la gloria de Dios. Vieron, sí, todas las personas que estaban allí vieron resucitar a Lázaro. Aún Judas estaba allí y vio que Lázaro resucitó. Pero no vio la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es algo espiritual, esto algo va más allá de la mente y de la comprensión humana. Esto es cuando los ojos espirituales se abren y podemos ver al invisible. ¿Se acuerdan Moisés lo que dijo? Se sostuvo como viendo al invisible. Lo que Marta y María ese día vieron fue la gloria de Dios. Vieron quién era Jesús, quién era la persona de Jesús. Ahora, capítulo 1, acompáñenme por favor, capítulo 1 del Evangelio de Juan. El evangelista Juan va a decir esto. Capítulo 1 del Evangelio según Juan. Dice verso 14. Y aquel verbo, es decir, Jesús, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y preste atención, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué es interesante notar, entender esto? Porque esto es lo que hace la diferencia en la vida de cualquier hombre y de cualquier mujer. Podemos saber tanto de la Biblia, podemos conocer tanto de Jesús, pero si los ojos espirituales no se abren, si el poder del Espíritu Santo no obra para abrir mi entendimiento y revelarnos quién es Jesús, nos vamos a quedar muy cortos de la gloria de Dios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, dice así. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, dice así, porque Dios, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, Pablo explica lo que estamos tratando de decir. Y Pablo lo va a explicar en su propia experiencia, la experiencia que cada hijo de Dios puede llegar a tener, porque es la obra en la vida de un creyente, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerdan al principio? La creación, Dios mandó sea la luz y fue la luz. De las tinieblas físicas resplandeció la luz física. Pero ahora la explicación es espiritual, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios ilumina nuestro corazón. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y cómo llega la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Aquel que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Marta y María vieron la gloria de Dios aquel día. Veían a un hombre de carne y hueso, era Jesús, sí, pero podían ver más allá, podían ver la gloria de Dios. ¿Usted se acuerda? Libro del Éxodo, cuando Moisés está allí en el desierto y él va saliendo con la nación, con el pueblo, él le va a pedir algo, ¿se acuerda? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Señor, yo quiero conocer quién eres tú. Moisés había visto el poder de Dios, el brazo poderoso de Dios, en las señales y en las 10 plagas de Egipto. Había visto el poder de Dios cuando el mar rojo se abrió. Había visto el poder de Dios, lo que Dios podía hacer con el imperio más grande de aquel tiempo, que era el ejército poderoso de Egipcio, reducido a nada bajo las aguas del mar rojo. Pero Moisés dice, yo quiero algo más, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y se acuerda lo que hizo Dios, lo puso en la hendidura de una peña y le dijo, tú no vas a poder porque nadie puede ver mi rostro, mi gloria y vivir. Lo coloca en, la hendidura, en su mano en la hendidura de la peña y luego pasa y dice que lo que ve es la espalda de Dios. Pero allí él proclama algo, proclama lo que es Dios, el carácter de Dios. Ahora acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7. Este pasaje es el que nos relata la muerte de Esteban, el primer mártir de la Iglesia del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 7, cuando arrestan a Esteban y él va a comenzar su discurso. Y en su discurso él va a decir esto. Hechos, capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, verso 2, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Un detalle muy interesante cuando uno puede mirar la biografía y la vida de Abraham. Porque uno se hace la pregunta, ¿no? Veo que siempre escuchamos y leemos, ¿cómo fue que Abraham pudo hacer lo que hizo? Salir sin saber a dónde iba. Tomar su esposa, tomar todo lo que él tenía y decir, ya me voy. ¿A dónde vas? No sé. ¿Qué fue lo que movió a Abraham a hacer eso? Bueno, Esteban lo explica. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios, pero vio algo más, la gloria de Dios. No sé cómo Dios lo hizo, pero Dios lo hizo, porque el Dios de la gloria apareció a Abraham, dice. El Dios que se le apareció a Abraham era el Dios de la gloria. Y la Biblia no revela cómo ni cómo se hizo, pero Abraham vio la gloria de Dios. Y porque Abraham vio la gloria de Dios, hizo lo que hizo. Salió sin saber a dónde iba. Marta servía. ¿Qué es lo que lo movía a Marta a servir? Porque mire, cuando alguien sirve, muchas veces va a recibir de pronto tal vez un gracias o gratitud, pero muchas veces no va a recibir gratitud. Muchas veces puede llegar a recibir hasta críticas. Marta servía. ¿Por qué Marta servía de la manera que lo hacía? Porque sabía quién era el que estaba a la mesa.
había visto la gloria de Dios allí frente a la tumba de Lázaro. Y la gloria de Dios tenía un nombre, era una persona, Jesucristo. Y en ese momento él estaba en esa mesa. Y Marta le estaba sirviendo a él. Y en ese momento estaba en esa mesa cuando María apareció con el frasco de alabastro de nardo de mucho precio. Y entonces María no podía escatimar nada porque el que estaba allí sentado era el Dios de la gloria, el Dios que apareció a Abraham. Y entonces María, ¿qué hace? Rompe el frasco y derrama el perfume. Tal vez no tenga un frasco en su corazón, yo no tengo un frasco de pronto, ¿no? Pero cuando lo que Dios espera, cuando nosotros contemplamos y vemos quién es Jesús y podemos ver la gloria de Dios, el corazón se rompe, se quiebra, para rendirse al Señor, para ser y vivir por y para el Señor. Segunda carta a los Corintios dice así, miren, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, dice así, verso 14, segunda carta a Corintios 5, verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Ese Dios de la gloria, cuánto nos amó. Cuánto amó a Marta, a María, a Lázaro, al leproso. Cuánto amó a Judas. Cuánto nos amó a nosotros. Y dice el texto, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba no viviendo para ella, estaba viviendo para él. ¿Qué estaba haciendo María? No estaba viviendo para ella, estaba viviendo para él. Pero allí en el grupo había una persona que muchas veces esta historia se vuelve a repetir. Volvemos a Juan capítulo 12, por favor. Había alguien allí que no vivía para el Señor, vivía para sí. Pensaba en él. San Juan capítulo número 12. Dice verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Un detalle de esto, en el momento en que esto ocurre, Juan ignoraba lo que estaba pensando Judas. Juan escribe el Evangelio de Juan muchísimos años después. El Espíritu Santo le revela lo que había en el corazón de Judas aquella noche. Pero aquella noche Juan ignoraba lo que había en el corazón de Judas. Porque los hombres ignoramos lo que hay en el corazón de otros. Usted no sabe lo que hay en mi corazón y yo no sé lo que hay en su corazón. Es más, la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y la intención del corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Así lo dice el profeta Jeremías, capítulo 17. El Espíritu Santo años después revela lo que había en el corazón de Judas. Y entonces uno puede mirar que allí había otro hombre de carne y hueso, era Judas. Y mire, Judas había estado presente en la tumba. Judas había visto resucitar a Lázaro. Judas vio sanar a los leprosos. Pero mire cómo pensaba Judas, cómo vivía Judas. En el momento en que él ve lo que María trae entre sus manos, él sabía lo que valía. Mire lo que hace Judas. Judas pone su mirada, su corazón, su interés en los 300 denarios que valía ese perfume. Pero no tenía interés ni le daba valor al que estaba en la mesa, que era Jesucristo, su Salvador. No le daba valor. Cambió la mirada y cambió su corazón a los 300 denarios. Miren, la Biblia dice, y lo dice con claridad, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y uno piensa, ¿no? Porque uno dice, yo no amo el dinero, pero todos tenemos dentro del corazón ese hálito de, si tengo, dar cuando tenga, si me sobra, doy. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí está Judas. María y Marta demostraban que amaban al Señor.
porque habían visto la gloria de Dios, habían entendido quién era el que estaba allí. Judas estaba mirando el perfume y lo que valía ese perfume. Y para Judas, ¿saben qué es? Era un desperdicio, según el texto del pasaje paralelo. Para Judas eso era un desperdicio. Judas. Cuando uno mira la historia de Judas, ¿no? Qué triste, porque esta historia se repite dentro de las iglesias evangélicas a lo largo de todos los tiempos. Gente que está, pero no es. Gente que está mirando por lo material, pero no puede ver la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y allí está Judas. ¿No se podría haber vendido este perfume y darlo a los pobres? Qué linda pantalla, ¿no? Qué linda máscara. Qué corazón bondadoso, dirían los demás, ¿no? Qué bárbaro. Pero no era el sentir de Judas. No le importaban los pobres. Porque la Biblia lo detalla y lo dice con claridad. Porque él era ladrón. Tenía la bolsa y sustraía de ella. Ahora, cuando uno mira esto y analiza el pasaje, no nos vamos a tener en esto, ya nos extendió el tiempo, ¿no? Pero fíjense, yo siempre me preguntaba, Jesús sabía que Judas robaba. Jesús sabía. No solo eso, Jesús sabe lo que yo hago. Lo que yo hago con mi dinero, lo que hago con mi ofrenda, Jesús lo sabe. Pero Jesús nunca se lo reprochó, nunca le dijo. Ahí estaba Judas, mirando el frasco de perfumes y anhelando esos 300 denarios que podían haber ido a la bolsa que él manejaba. Verso 7 dice así: entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y lo que Jesús está diciendo acá, déjala, faltaban 7 días para la Pascua, y Cristo iba a morir. Y Jesús dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María unge al Señor 7 días antes que muera. Y Jesús valora esto. Una cena, una casa, una mesa. El Señor Jesucristo. Esta escena se repite en la cena del Señor, en la casa, en la vida congregacional. Pero qué bueno que en esta noche el Señor nos ayude, ¿no? Porque esta es la obra de Dios. Ningún humano tiene poder para poder abrir la mente, el corazón y el entendimiento de nadie, ni aun de nuestros propios hijos, para que la gloria de Dios pueda ser vista. Esta es la obra de Dios a través de su palabra, el poder del Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento, quebrantando nuestro corazón cuando podemos ver el amor del Señor para con nosotros. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El Señor bendiga su palabra, hermano. Muchas gracias.